Hola, ahora sí, estaba mudo. Sí. Arrancamos. Buenas tardes, hoy vamos a hacer la lectura crítica de dos artículos científicos. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Sí. Bien. Bien, este es el primer artículo, que ahí tenemos el título, que son las características posoperatorias de los infantes que desarrollaron enterocolitis necrotizantes con diferentes edades postnatales. Esto ya sabemos de la vez anterior, pero para analizar el artículo nos importan tres cosas, que es el tema, la población y el diseño. Si analizamos esto en nuestro título, tenemos que el tema son las características posoperatorias del recién nacido con enterocolitis, la población son los recién nacidos con enterocolitis a diferentes edades postnatales, y bueno, acá lo que falta en este título que no está es el diseño. Si bien se ve que arriba dice estudio observacional, como en el rinconcito izquierdo, no, en el título en sí no dice el diseño del estudio. En cuanto al resumen, el resumen en algunos artículos los especifican como por títulos, como introducción, objetivo. Acá, si bien no está puesto el título de cada cosa, si uno lee el resumen, incluye todo y refleja de forma clara y breve el contenido del estudio. Las palabras palabras claves que ellos usaron fueron mortalidad, enterocolitis necrotizante, edad postnatal y complicaciones postoperatorias. Y bueno, leyendo estas palabras claves nos tiene que dar una idea de lo que se va a tratar el artículo, y me parece que podemos tener una idea y que no son correctas, no habría que agregarle ninguna más. La introducción nos tiene que brindar las herramientas necesarias teóricas para comprender para comprender el artículo. Siempre en la introducción, primero hablan del conocimiento actual del tema, después lo que aún no se conoce o que hay ausencia de datos definidos, y por último de lo que aporta de novedoso este estudio y de por qué se va a hacer el estudio, como una justificación. Del conocimiento actual del tema de este artículo, bueno, lo que nos dice es que la enterocolitis necrotizante es una de las principales enfermedades gastrointestinales inflamatorias y una de las principales causas de hospitalización prolongada con mayor mortalidad en los pretérminos, que el tratamiento quirúrgico es necesario en un 30-40%, que a pesar de los avances en los cuidados neonatales, la tasa de mortalidad de los que presentan perforación se ha mantenido estable en un 50%, y existe una relación inversa entre la edad gestacional y el peso al nacimiento con el momento de la presentación, o sea, menor edad gestacional y menor peso al nacimiento, más tardío es el inicio de la presentación. Lo que aún no se sabe, que en realidad es que se sabe poco sobre el pronóstico según el momento de presentación de la enterocolitis y los resultados después de la laparotomía en los pacientes que tuvieron perforación intestinal causada por la enterocolitis. Y la idea un poco de hacer este estudio es que, bueno, que se cree que hay una patogénesis diferente según la edad de presentación de la enterocolitis. En realidad, la enterocolitis es definida como precoz. En realidad se vio que en los de término, más que precoz y tardía en realidad, y que en los recién nacidos de término lo presentaban en la primera semana, y los recién nacidos pretérmino después de la primera semana de vida. Entonces, lo que plantean ellos es que la patogénesis es diferente según la edad de presentación, y si se pudiera distinguir entre las poblaciones, se podría desarrollar diferentes estrategias terapéuticas y predecir el pronóstico. Terminando mis anotaciones para no olvidarme de nada. Bien. Al leer el objetivo tenemos que poder responder estas 4 preguntas. ¿Qué se va a hacer? ¿En quién se va a realizar? ¿Dónde se va a efectuar? ¿Y cuándo? ¿Y cuánto tiempo se va a operar? Acá, como ven en rojo, de las 2 últimas preguntas no son contestadas leyendo el objetivo de este artículo.
¿Qué se va a hacer? Es distinguir la heterogeneidad de la población preoperatoria y la relevancia de esto sobre los resultados quirúrgicos, y evaluar los resultados postoperatorios en cuanto a mortalidad, el tiempo de la alimentación parenteral o la duración de la estadía en CTI, entre los recién nacidos con diferentes momentos de inicio de la enterocolitis que necesitaron la parotomía. Y en quién se va a realizar, en realidad tampoco está muy bien especificado de en quién. Nosotros suponemos, bueno, por lo que dice antes y por el título del estudio, es que se va a realizar en los recién nacidos con enterocolitis de sanción quirúrgica, en distintos momentos de inicio. Bien, a ver si no me olvido de nada por acá. Está. Pasamos a los materiales y métodos. En los materiales y métodos nos tiene que informar sobre el diseño, que en realidad el diseño tiene que estar en el título, ¿tá? Como vimos antes que no estaba, pero sí está en materiales y métodos, que es un estudio transversal, observacional y retrospectivo. También está en la parte de materiales y métodos las dos preguntas que no nos habíamos podido responder en los objetivos, de dónde y cuándo se va a realizar, o sea, en quién se va a realizar, en dónde, y en cuándo y por cuánto tiempo se hizo este estudio. ¿Tá? En este caso el estudio se hizo en base a la cohorte hospitalaria ingresada en 3 unidades de cuidados intensivos neonatales, de estos 3 hospitales con nombres raros, entre el 1 de enero de 2003 y 31 de diciembre de 2015. Y la muestra inicial era de 219 pacientes. Bien. Otra cosa que tenemos que analizar es cómo fue la selección de la muestra y los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Los criterios de inclusión fueron los recién nacidos con más de 31 semanas con enterocolitis estadio 3 de Bell que requirieron la parotomía. Acá ellos definieron la enterocolitis según los estadios clínicos de Bell y definieron enterocolitis precoz como aquella que se presentó en los primeros 10 días y enterocolitis tardía como aquella que se presentó después de los 10 días. ¿Tá? Eso es importante aclarar. Y bueno, y en cuanto a los criterios de exclusión, fueron aquellos pacientes con infección bacteriana pulmonar aguda, anomalías gastrointestinales, falla cardíaca grave, hemorragia intraventricular grave y pacientes ventilados durante más de 3 días. ¿Tá? Se revisaron, lo que se hizo fue analizar minuciosamente las historias clínicas con información demográfica, los resultados clínicos, nutricionales, laboratorios, radiográficos, quirúrgicos, histopatológicos de cada caso. Se analizó de la cirugía, bueno, el tiempo de duración de cirugía, el líquido peritoneal, en el caso en el caso de que tuvieran infección, esto fue confirmado por estudios microbiológicos, se analizaron las anatomías patológicas de lo que se resecó. En la radiografía incluía, bueno, imágenes de neumoperitoneo, neumatosis intestinal y gas en la vena porta. Y bueno, los resultados quirúrgicos que se incluyeron fue la presencia de perforación, o sea, la resección del intestino perforado, el intestino necrótico, la realización de ostomías o de drenaje peritoneal. Eso fue todo lo que se incluyó. Y también se valoró las complicaciones de la herida, que fueron dehiscencia de sutura, edema, eritema y pus. ¿Tá? Y se revisó los resultados nutricionales y los resultados de la alimentación enteral completa, entendida como esta, los que tenían un aporte de 140 cc. ¿Tá? Después también lo que se recopiló fueron datos postoperatorios a los 90 días de la intervención,
que fueron los días de ventilación mecánica, la nutrición parenteral, o sea, los días de nutrición, el tiempo para lograr una alimentación enteral completa, que como decía, ellos definieron alimentación enteral completa como aquellos que recibían un aporte de 140 cc kilo, la duración de la estadía en CTI y la supervivencia 90 días después de la laparotomía. El resultado primario que ellos querían era, bueno, valorar la mortalidad 90 días después de la intervención, y después los resultados secundarios a analizar fueron la necesidad de soporte nutricional parenteral, el 90 días del posoperatorio, las complicaciones posoperatorias, y la duración de la estadía en CTI para los pacientes que sobrevivieron 90 días después de la cirugía. Bien, ¿qué pasa? Los estudios observacionales carecen de aleatorización y son estudios que pueden presentar muchos sesgos. Entonces, con la finalidad de disminuir estos sesgos, se utilizó el índice de propensión, que es la probabilidad que tiene cada participante del estudio de ser asignado a cada una de las ramas del estudio en base a sus características basales. Nada, en realidad esto a grandes rasgos a mí me costó bastante entender, pero la idea de esto era disminuir los sesgos, ¿tá?, de las variables que se analizaba de cada paciente, las variables demográficas, clínicas, edad gestacional, peso al nacimiento, los probióticos, la nutrición enteral, en relación a la enterocolitis de presentación temprana y presentación tardía. Y luego de que hicieron el índice de propensión para disminuir estos sesgos, volcaron esos datos en el SPSS. Y en ese programa se analizaron las variables y se compararon. El resultado primario, que era la mortalidad, fue estimado mediante Fisher o chi cuadrado. Las diferencias entre variables discretas fueron calculadas con tablas de contingencia y chi cuadrado, y luego se estimó el riesgo relativo entre ambos grupos. Las variables continuas fueron estimadas mediante la prueba TD-Student. Para la curva de supervivencia entre los grupos de enterocolitis precoz y tardía se usaron las curvas de Kaplan-Meier, y bueno, ellos usaron la significancia con un intervalo de confianza del 95% y un valor de P menor a 0,005 se consideró estadísticamente significativo. Bien, y los aspectos éticos, que es otra cosa importante de los materiales y métodos, es que fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional en las 3 instituciones y se realizó de acuerdo a los estándares éticos prescritos por la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Bien, los resultados. Siempre hay una tabla 1 en los resultados que muestran las características de nuestra muestra, la característica poblacional. Acá vemos, no sé si se ve mi cursor. Ellos al final quedó en 207, en las 208 la muestra. Al principio decían 219 pacientes, no especifica, o sea, con los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, 219 pacientes. Eso dicen los materiales y métodos. En los resultados dice que, bueno, que se eligieron 208 pacientes en total. No explica nada de esa diferencia, qué pasó y por qué le restaron algunos pacientes. De esos 208 pacientes que terminaron eligiendo, 91 habían tenido enterocolitis de inicio precoz y 111 habían tenido enterocolitis de inicio tardío. ¿Tá? Se vio, y además se muestra acá en la parte derecha, ¿tá?, que ellos ya pusieron los resultados ajustados según el índice de propensión. Y en realidad como conclusiones de esto a grandes rasgos es que no se ve ninguna diferencia de características clínicas entre los dos grupos. No hay diferencias significativas entre la característica de la población de ambos grupos. Bien, de la tabla 2, a ver dónde tengo mis
anotaciones. Bien, de la tabla 2 se valoró las características y los hallazgos intraoperatorios. La indicación de cirugía fue el neumoperitoneo, materia o líquido seroso en la paracentesis y deterioro clínico. Después, nada, de eso, en realidad, de las indicaciones de la cirugía fueron iguales para ambos grupos, sin diferencias significativas. Lo que sí se vio es que en los que presentaban enterocolitis tardíamente, la localización más frecuente era localizada al intestino delgado, y los que presentaban enterocolitis precoz era multifocal, lo más frecuente, y se vio que en realidad, en realidad no hubo mucha diferencia significativa en cuanto a las características encontradas en el intraoperatorio entre los dos grupos. Bien, la tabla 3 fueron bueno, los resultados bueno, tranque. Acá, la tabla, les cuento la tabla 3. Acá lo que se vio es que la mortalidad fue significativamente mayor en los pacientes con enterocolitis tardía en comparación con enterocolitis precoz, con un valor de P de 0,026. Acá hay un error, no es 0,26, es 0,026. Es significativamente, la mortalidad fue significativamente mayor en los con enterocolitis tardía. Después lo que se vio es que los recién nacidos con enterocolitis tardía presentan mayor dependencia de APT a los 90 días postoperatorio que los con enterocolitis precoz, pero sin embargo la diferencia no fue estadísticamente significativa. El P fue de 0,3. Y los recién nacidos con enterocolitis tardía presentaron mayor retraso en comenzar la nutrición enteral que aquellos con enterocolitis precoz, y eso sí fue significativo. No hubo diferencias en cuanto a la duración de la estadía en el CTI. Y en la tabla 4 vemos que las complicaciones, vemos todas las complicaciones intraoperatorias, infecciosas, peritonitis, sepsis, neumonía, complicaciones mayores, el síndrome de intestino corto, y lo que se vio es que las más frecuentes fueron las complicaciones infecciosas, la dehiscencia de sutura, ¿dónde está? Bueno, no lo encuentro. Acá, la dehiscencia de sutura, la neumonía, acá, en recién nacidos con enterocolitis de inicio tardío, perdón, acá. Dehiscencia de sutura, las complicaciones infecciosas y las neumonias fueron lo más frecuente en los recién nacidos enterocolitis tardía, que con un valor significativo. Para el resto no se encontraron diferencias significativas. Después se valoró la supervivencia a 90 días de los postoperatorios para los recién nacidos con enterocolitis precoz y tardío. Esto se hizo la curva de Kaplan-Meier para supervivencia, y se vio que los chiquitos con enterocolitis de inicio tardío, la supervivencia fue mucho menor, y fue significativamente menor, que es lo que muestra acá la curva en verde, menor supervivencia para los de enterocolitis tardía. Bien. De la discusión
la discusión siempre lo que habla es, bueno, lo que se vio en estudios previos, se trata de comparar lo que se vio en estudios previos con se ve lo que mostró de diferente, bueno, qué implicancias tiene el nuevo estudio para las prácticas clínicas y las fortalezas y las limitaciones que tuvo el estudio. Acá de la discusión surge que la distinción del momento de presentación de la enterocolitis tiene valor pronóstico importante, que existe una mayor mortalidad para los recién nacidos con enterocolitis de inicio tardío, y esto ya había sido valorado en estudios anteriores, que existe mayor frecuencia de complicaciones postoperatorias en los pacientes con enterocolitis de inicio tardío. La fortaleza de este estudio es la gran cohorte, que no se había hecho un estudio con una cohorte de este tamaño. Las limitaciones las limitaciones del tipo de estudio, que los estudios retrospectivos tienen bastantes sesgos de selección de la muestra, pueden haber factores de confusión, se tomó un amplio periodo para analizar las historias clínicas, o sea, de un amplio periodo de tiempo, que en el medio hubo variaciones en los cuidados neonatales. O sea, unos pacientes recibieron algún tipo de cuidado y algunos otros, capaz por el momento en que se diagnosticó. Y como implicancias para la práctica clínica, estaría bueno estratificar a los pacientes para ofrecer el mejor tratamiento y pronóstico. Como conclusión, los recién nacidos con enterocolitis de inicio tardío presentan mayor riesgo de mortalidad, mayor dependencia de nutrición parenteral y mayor tiempo de internación en CTI. Y bueno, será necesario realizar una investigación de calidad en el futuro para utilizar mejor las terapias disponibles. Tamara, ¿querés que pare acá? Porque ya fue el primero. Sí, capaz que podemos hablar un poco de este antes de pasar al otro. Bueno, está muy bueno el análisis que hiciste y bueno, resaltar la importancia, ¿no? O sea, si bien es un estudio retrospectivo que tiene bastantes limitaciones y que se requiere en realidad hacer otro tipo de estudios, lo que nos dejó esto es lo de las poblaciones heterogéneas en cuanto a la presentación de enterocolitis y qué valor pronóstico tienen, que es muy distinto, ¿no? Vemos una clara diferencia en la supervivencia a largo plazo en los niños que tienen enterocolitis tardía, que es todo el grupo de prematuros, que tiene un 72% versus un 40%, o sea, un 40% de supervivencia versus un 72% en los precoces, que son los niños más maduros y de término. Y bueno, y si bien, como vimos, había algunos errores en el trabajo, que en la tabla decía algunas cosas que se contradecían con el texto, cuando pudimos descifrar bien todo, bueno, fue muy importante lo del aumento de la mortalidad, el aumento de retraso del inicio de la vía oral y la mayor dependencia de APT, y si bien no fue estadísticamente significativo, y la mayor estadía, que también hay una diferencia de 20 días más o menos de internación. También todas las complicaciones en el postoperatorio inmediato, más que nada las infecciosas, que son las primeras causas de muerte de estos niños. Así que, bueno, no sé si... lo otro también que dijiste que estuvo, que generó dificultades, fue sobre el índice de propensión, pero bueno, estuvo bueno para empezar a indagar un poco respecto al tema. Ahí citaste un trabajo que si quieren ahondar un poco más en el tema, para si no lo entendieron o quieren saber un poco más, pueden leerlo, que está bueno, que explica bien lo que es, y es una buena herramienta que se utilizó en este trabajo para disminuir un poco los factores de confusión y homogeneizar la población. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No, decir que este artículo me costó un montón y que no me... Cuando uno lo analiza se da cuenta que no está tan bueno como parece. Era más complejo de lo que parecía. Sí, sí, o que no está tan bueno en realidad, porque uno a veces se va directo a los resultados o a la discusión. Claro, y hay que ver la metodología, cómo llegaron a esos resultados. Y leer bien el objetivo, pues te das cuenta que en realidad no llegaron a lo que querían, o sí. ¿Nadie tiene comentarios? Bueno, parece que no.
Seguimos entonces, ¿te parece? Dale. Bien. El segundo artículo son sobre las diferencias en las características clínicas de la enterocolitis precoz y tardía en los recién nacidos de término. De vuelta lo mismo, siempre en el título hay que analizar la población, el tema y el diseño, tiene que contener esas tres cosas. En este título sí contiene las tres cosas. La población son los recién nacidos de término, el tema son las diferencias entre las características clínicas de los recién nacidos con enterocolitis de inicio precoz y tardío, y el diseño es un estudio de casos y controles. En resumen no lo puse, pero refleja de forma clara y breve el contenido del estudio, y sí a destacar que no especificaron las palabras claves, no encontré en ningún lado las palabras claves de este artículo. En cuanto a la introducción, nada, para repasar lo anterior, que ya lo dije, pero debe brindar herramientas teóricas para comprender el artículo, y eso, debe, lo que hablábamos antes, debe incluir el conocimiento actual del tema, lo que aún no se sabe, y bueno, lo que aporta de novedoso y el de por qué se hace. Entonces, de cosas importantes de la introducción de este artículo es que la incidencia de la enterocolitis es de 1 a 5 cada 1000 nacidos vivos, que la mortalidad oscila entre el 20 y el 30%, y es más alta en aquellos que requieren cirugía, que la patogenia es multifactorial y la etiología exacta sigue sin estar clara. Se ha identificado como causa importante sí la inmadurez del tracto gastrointestinal y el sistema inmunológico. Se sabe que el recién nacido de término, la enterocolitis se presenta a una edad más temprana, y que los que presentan enterocolitis de forma más tardía se asoció con un aumento de la mortalidad. Y bueno, un poco de la justificación y lo de este artículo es que, basados en eso, sugiere que la edad del inicio de la enterocolitis puede afectar el pronóstico. Y la idea es, bueno, el identificar los factores de riesgo para la mortalidad podría ayudar a la implementación de estrategias de manejo más efectivas. El objetivo, de vuelta, lo mismo, ¿no? Tenemos que poder responder estas 4 preguntas al leer el objetivo. ¿Qué se va a hacer? ¿Con quién se va a realizar? ¿Dónde se va a efectuar? ¿Y cuándo y cuánto tiempo? Tampoco nos responde todas esas preguntas, a igual que el artículo anterior. El objetivo de este artículo lo que dice es que, fue evaluar el impacto de la edad de presentación y los factores de riesgo de mortalidad en recién nacidos a término con enterocolitis mediante la comparación de las características clínicas entre aquellos que presentaron en los primeros 7 días versus posterior a los 7 días. Quiero ver si... Bien. En cuanto a los materiales y métodos, esto tiene que incluir el diseño del artículo, que en este caso fue un estudio observacional retrospectivo, y estudio de casos y controles, que ya lo habíamos dicho, la muestra, la estrategia de selección de la muestra, con sus criterios de inclusión y exclusión correspondientes, las variables, eso todo lo fuimos analizando, al igual que el otro artículo, y bueno, qué análisis estadístico se usó, y los aspectos éticos. Acá es importante aclarar que ellos, para ellos entendieron como enterocolitis como aquellos con enterocolitis con un criterio de Bell mayor o igual a 2, ¿tá? Y recién nacido de término como los mayor o igual a 37 semanas. Lo que hicieron fue revisar los registros médicos de todos los bebés a término con enterocolitis, entendiéndose por término, mayor a 37, y con enterocolitis mayor o igual a estadio 2 de Bell, que habían sido ingresados en el Hospital Infantil de la Universidad Médica de ese lugar, dentro de los 28 días de vida entre febrero de 1996 y diciembre de 2015. Acá con esto nos respondimos las preguntas que tampoco nos habíamos respondido del objetivo, que están incluidas en el material y métodos, de dónde y del periodo de tiempo de la muestra. Los criterios de inclusión fueron los recién nacidos que presentaban uno o más de los siguientes clínicos, que fueron residuales gástricos biliosos o vómitos, distensión abdominal, sangre oculta o sangre macroscópica en las heces, y la presencia de uno o más de los siguientes hallazgos radiográficos,
en realidad la presencia de al menos uno de estos hallazgos radiográficos, que fueron neumatosis intestinal, gas en la vena porta o neumoperitoneo. Y los criterios de exclusión fueron, se excluyeron a los recién nacidos con perforación al momento de la cirugía, malformaciones gastrointestinales congénitas, o con información médica incompleta, o en los que no se realizó intervención quirúrgica. Bien, lo que hicieron fue revisar todas las historias y extraer toda la información registrada que estaba relacionada a la enterocolitis. La edad de, estas fueron las distintas variables, ¿no? La edad de presentación se determinó en función de la edad del paciente, el día en que se identificó al menos uno de los siguientes signos o síntomas: residuos gástricos previos a la alimentación, distensión abdominal, vómitos, materia con sangre o diarrea, y la edad del diagnóstico fue en base a los criterios radiográficos de neumatosis intestinal, gas venoso portal o ambos. Y como ya les había dicho, se definió enterocolitis precoz como aquellos que presentaban en los primeros 7 días y tardía en los posteriores a los 7 días. Para el análisis de datos se usó el SPSS. Las variables de distribución normal fueron analizadas mediante la prueba T-Student. Las variables categóricas fueron analizadas mediante Chi-cuadrado o Fisher. Se realizaron análisis de regresión logística multivariada para identificar factores de riesgo independientes de mortalidad, y la significancia estadística se valoró en un P menor a 0,05. En cuanto a los aspectos éticos, recibieron aprobación del Comité de Ética en la institución, y no se pidió consentimiento informado porque la característica del estudio era no. Bien, en cuanto a la tabla 1, lo mismo, tenemos la tabla de las características poblacionales. El N total fue de 253 pacientes, 150 de ellos presentaron enterocolitis de inicio precoz, y 103 presentaron enterocolitis de inicio tardío. Casi un 61% de los pacientes eran de sexo masculino. La edad gestacional promedio fue de 39 y el peso al nacimiento fue de 3,110 kilos. Hubo un 22% de pacientes con restricción del crecimiento intrauterino. La mayoría de los pacientes eran alimentados por fórmula, casi un 71%. Y la edad de presentación fue de... la edad de presentación fue 6 días para la enterocolitis precoz y 8 días, acá la edad promedio. No sé si se ve la flechita, pero está. La edad de presentación promedio... Se ve, sí, Dani. Está, perfecto. Acá, la edad de presentación promedio para los de enterocolitis precoz fue de 6 días y la tardía de 8. 54 de los pacientes tuvieron enterocolitis en estadio 3, y de esos 54 pacientes, 44 necesitaron cirugía. Bien. De los factores de riesgo asociados con el pronóstico de la enterocolitis, se vio con una frecuencia mayor, significativa, fue la falla respiratoria, el shock, sepsis, peritonitis, enterocolitis necrotizante en estadio 3, falla renal. Esos fueron los factores de riesgo que se asociaron, estadísticamente significativo, estuvo más presente en el riesgo en el grupo de los no supervivientes. Además se vio que los grupos de los no supervivientes requirieron más transfusiones de glóbulos rojos e inotrópicos. En cuanto a la tercera tabla, que es sobre los factores de riesgo asociados al pronóstico en cuanto a la precoz y tardía, se vio que
para que el grupo precoz, ¿tá?, tenía más enterocolitis necrotizante en estadio 3, ¿tá?, dentro de los no supervivientes estamos mirando, ¿tá?, más los recién nacidos que presentaron enterocolitis de inicio precoz, en ellos se vio que la enterocolitis era estadio 3, o sea, más que los que presentaron enterocolitis tardíamente. ¿Tá? O sea, el estadio de la enterocolitis era peor en los de inicio precoz. En cuanto a las complicaciones, se vio que fueron más frecuentes la peritonitis, la sepsis, fueron más frecuentes en el grupo que presentó enterocolitis precoz, ¿tá? Eso sí, para el grupo con enterocolitis de inicio precoz, los factores de riesgo que se asociaron a mal pronóstico fueron esos: peritonitis, sepsis, falla respiratoria, falla renal, shock. Y para la enterocolitis de inicio tardío, los factores de riesgo que se asociaron a peor pronóstico fue la sepsis, la peritonitis y la falla respiratoria. Ahora sí. Bien. Y lo que se ve acá son los factores de riesgo independientes asociados al pronóstico de la enterocolitis, y se ve que la falla respiratoria, la falla renal y la peritonitis son los 3 factores de riesgo independientes asociados a la enterocolitis. Para los recién nacidos con enterocolitis de inicio precoz, se asoció a la falla renal y a la peritonitis, o sea, se identificaron esos 2 factores de riesgo independientes de mal pronóstico. O sea, para la precoz fue la falla renal y la peritonitis. Y para la enterocolitis de presentación tardía, los 2 factores de riesgo independientes de mal pronóstico fueron la falla respiratoria y la peritonitis. Bien. La discusión. Como había dicho antes, la discusión, la idea es eso: comparar la información con los estudios anteriores, intentar explicar similitudes y diferencias entre lo que ya estaba con lo de ahora, nombrar las limitaciones y fortalezas del estudio y las implicancias para la práctica cotidiana. Bien, en cuanto a este artículo, decía que la morbilidad de la enterocolitis está asociada con una variedad de factores de riesgo que incluyen retraso del crecimiento intrauterino, asfixia, alimentación con fórmula, cardiopatía congénita cianótica, sepsis, síndrome de dificultad respiratoria neonatal y ventilación mecánica. Se encontró que los recién nacidos con enterocolitis precoz tenían mayor edad gestacional que los recién nacidos con enterocolitis tardía, pero no se encontraron diferencias significativas sobre los factores de riesgo entre los distintos grupos. La complicación más comúnmente identificada en este estudio fue la sepsis, y la insuficiencia respiratoria, la peritonitis y la insuficiencia renal se identificaron como factores de riesgo independientes de mal pronóstico. Las limitaciones incluyen los errores y los sesgos inherentes a la naturaleza retrospectiva. Algunos pacientes fueron trasladados desde otros hospitales y los datos sobre los detalles de los protocolos de tratamiento eran limitados. Y la limitación del estudio sobre y otra limitación fue sobre la relación en cuanto a la alimentación enteral y el inicio de la enterocolitis por falta de datos. No habla mucho de la implicancia para la práctica cotidiana que nos dio este estudio. En cuanto a la conclusión, la idea de la conclusión, que no lo dije en el artículo anterior, que es que la idea de la conclusión es en base a la respuesta, corresponde a la respuesta de la pregunta de investigación, si se logró responder o no. En este caso la conclusión fue que la mediana de edad al inicio de la enterocolitis fue de 2 días entre recién nacidos con enterocolitis precoz y 14 entre recién nacidos con enterocolitis tardía, que la peritonitis y la insuficiencia renal se asociaron con mayor mortalidad en enterocolitis precoz, mientras que la peritonitis y la insuficiencia respiratoria
fueron predictores significativos de mortalidad en aquellos con enterocolitis tardía. Está, listo. Bueno, ¿qué te pareció este? Mucho mejor. Igual, tengo que aclarar que me recostó. Sufrí pila analizando los artículos. Bueno, este en Pero realidad le agrega otras este en cosas general me distintas. pareció mucho mejor. Mucho más entendible igual que el otro. Tiene como que muchos datos. No es medio difícil acordarse de todo, porque te da muchos datos, pero es más fácil, mucho más fácil de entender. Y lo que agrega es al perfil heterogéneo de cada población, ¿no? Que cada una, o sea, la edad de presentación de la enterocolitis precoz y la tardía, los factores de riesgo independientes de muerte que son distintos para cada grupo, ¿no? Y las complicaciones que se presentan, que eso también lo habíamos visto en la anterior. Así que en realidad, o sea, sumando los dos trabajos está bueno para ver que las dos poblaciones son muy distintas, que van a tener distinto valor pronóstico y que tenemos que estratificarlos para ofrecerles un mejor tratamiento adecuado a cada población, ¿no? Sí. No sé si alguien tiene una pregunta, un comentario. Bueno, parece que no. ¿Quieres agregar algo más? No, yo no. Bueno, felicitaciones, lo hiciste muy bien. Me da mucho trabajo esto. Sí, da trabajo. Sí. Bueno, muy bien. Terminamos.